siguiente autor, que es Nietzsche, ¿vale? En esta primera parte simplemente vamos a ver una introducción al pensamiento del autor y vamos a, pues a hablar de epistemología y de metafísica, conocimiento y realidad. Entonces, como veis, Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900. Vive en la segunda mitad del siglo XIX, que bueno, pues en Europa sabéis que es una época marcada fundamentalmente por pues la tensión política entre las distintas potencias, el nacimiento de muchos nacionalismos, ¿vale? La oleada de la segunda revolución industrial, el desarrollo científico y tecnológico durante esos años, ¿vale? Entonces, a nivel cultural, a nivel artístico, pues tenemos que se ha desarrollado fundamentalmente el romanticismo, luego el realismo también, pero quizá el romanticismo es un movimiento que es muy importante y muy influyente en la filosofía de Nietzsche, ¿vale? Por eso pues es interesante mencionarlo. Vale, dicho esto, vamos a encontrar en Nietzsche pues, un estilo muy particular. Vamos a ver que él utiliza muchas metáforas, muchas imágenes, muchas fábulas a la hora de explicar pues, sus ideas. Muchos aforismos, que sabéis que son pues, breves sentencias, ¿no? donde hay contenidas muchísimas ideas filosóficas, como hacía Heráclito, por ejemplo. Y bueno, sabéis que Nietzsche pertenece a la tríada de los filósofos de la sospecha, que ya sabemos que son pues, Marx, Nietzsche y Freud. Y como filósofo de la sospecha pues va a intentar o va a hacer un esfuerzo por desenmascarar, ¿no? a la cultura occidental y algunos elementos que él considera pues, que hay que examinar a fondo, porque pues, se esconden unas formas de dominación muy particular que llevamos arrastrando durante muchos siglos, ¿vale? También se le conoce como el filósofo del martillo, y esto tiene varias interpretaciones. Claro, el martillo sirve para deconstruir o para desmontar pues, una pieza, una obra. Él va a utilizar el martillo continuamente porque está haciendo continuas críticas, ¿no? a la filosofía precedente, al pensamiento, a la historia, etc. Pero hay una segunda interpretación de la idea del martillo, y es que, igual que hacen estos martillos de los médicos, ¿no? que las típicas pruebas que se les hacían a los niños para medir los reflejos de la rodilla, pues ese martillo, con ese martillo Nietzsche intenta un poco hacernos despertar, ¿no? como reaccionar, o sea, como ver si realmente tenemos esos reflejos, ¿no? que bueno, parece que él sí que tiene. Entonces, no tanto quizá destruir, sino intentar que reaccionemos. Bueno, sobre la vida de Nietzsche, es una vida muy atormentada, muy apasionada y muy trágica. Él nace en el pueblo de Rocken, que está pues, cerca de Leipzig, en Alemania. Y él pues, es hijo de un pastor protestante que muere prácticamente cuando Nietzsche nace, y pues eso le marcó bastante, ¿vale? Nietzsche desde muy joven pues, mostró grandísimas cualidades para el aprendizaje, para la filosofía, para la filología, para la música, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzó a estudiar filología. Y a los 25 años se convirtió en catedrático de la Universidad de Basilea, ¿vale? Ahí nada. También paralelamente pues, estudió teología, estudió música, le apasionaba la música, tiene compuestas algunas óperas, varios poemas, etc. ¿Vale? Entonces, alguna cosilla importante. Nietzsche fue muy amigo de Wagner, de Richard Wagner, compositor de importantes óperas, que igual ahora escuchamos alguna, y eso también le marcó mucho, ¿vale? Otra de sus amistades, ¿no? más conocida pues era la amistad con Luz Salomé, una filósofa francesa, y bueno, pues junto a ella formaba como un trío de amigos con Paul Ricoeur, que era un escritor, y pues según parece Nietzsche estaba bastante enamorado de Luz Salomé, pero Luz Salomé pues quería a Paul Ricoeur. Entonces Nietzsche le pidió matrimonio a Luz Salomé hasta en 2 ocasiones, ella le rechazó, se fue con su amigo y él pues rompió amistad por completo con ambos, como rompió amistad con Wagner, y ahora veremos por qué, porque es una persona muy compleja, ¿no? Emocionalmente, muy radical también. Su vida estuvo profundamente marcada por un estado de salud bastante indeseable. Él padecía jaquecas, problemas de estómago, ¿vale? Y bueno, pues de hecho los últimos años de su vida los pasó en un sanatorio en Suiza,
bastante alterado mentalmente, o sea, padecía enfermedad mental, y hay quien dice que esa enfermedad mental pues, es el fruto o las consecuencias de una sífilis que pilló posiblemente de joven y que luego pues, con los años se le convirtió o se le fue al cerebro y le produjo lo que en esa época se llamaba como reblandecimiento cerebral, que pues hoy no sabe, quizás sería algún tipo de esquizofrenia o algo así. De hecho, uno de los acontecimientos más importantes, ¿no? del final de su vida es que estaba o cuando se considera que perdió la cabeza, pues es un momento en el que estaba en París y en una plaza pues, muy grande pasó un carruaje con caballos y Nietzsche se abalanzó, se tiró a los caballos pidiéndoles perdón en nombre de la filosofía y en nombre de Descartes. Entonces ahí pues sus allegados se dieron cuenta de que no estaba en su sano juicio y fue cuando decidieron pues, que ingresara en el sanatorio. Ya en los últimos años de su vida firmaba cartas, ¿no? Como si fuera, como si fuera Napoleón, como si fuera Dios, Cristo y cosas así. Entonces ya pues, había perdido la cabeza por completo. Y es una pena porque en los últimos años de su vida fue cuando precisamente sus obras empezaron a ser leídas, a ser difundidas y a interesar, y él no fue consciente del éxito que tuvo en sus últimos años. De hecho, bueno, cuando estaba en la universidad y era profesor de filología, Nietzsche escribió su primera obra, que es El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia hace una crítica bastante potente a la cultura alemana, ¿no? Bueno, quizá no una crítica, sino una especie de intento por recuperar un espíritu que Nietzsche consideraba que su nación había perdido, y pues esa obra fue muy muy criticada, ¿vale? Tuvo muy pocos lectores, muchas devoluciones de las ediciones, y realmente pues el fracaso de esa obra a nivel de público es lo que hizo que se fuera de la universidad, porque estaba perdiendo alumnos constantemente, porque nadie quería dar clase con él, dadas las ideas que exponía, que ahora veremos cuáles son, bastante críticas y bastante controvertidas. Vale, pues ya está. Respecto a su relación con las mujeres, ¿no? Muy tormentosa también, ya hemos hablado de este, pues bueno, este trío, ¿no? Amoroso que protagonizó. No se le conocen más mujeres, ni más amantes, ni más relaciones, y bueno, pues ya os digo que su vida es muy trágica y bueno, pues digna de estudio, dado para mucha literatura. Un último apunte, y es que su hermana, que bueno, pues le sobrevivió por muchos años, fue amiga, no, fue del círculo cercano de Adolf Hitler, de Adolf Hitler. Y entonces pues resulta que muchos de los textos de Nietzsche fueron como reinterpretados por su hermana, desde el punto de vista nazi, y justificando algunas de las ideas fundamentales, ¿no? del movimiento nacionalsocialista. Entonces, durante muchos años en Europa se le ha visto a Nietzsche como un precursor ideológico del nazismo. Hoy sabemos, es verdad que hay conceptos o que hay pues, bueno, ideas como la voluntad de poder, que ya veremos que te pueden llevar a ciertas interpretaciones, pero en realidad Nietzsche no estaba pensando en nada de eso. O sea, Nietzsche muere en 1900 y llevaba ya 10 años más para allá que para acá. Perdón por decirlo así. No, evidentemente pues no vivió el auge del nazismo en Europa, ni estaba pensando en eso. Nietzsche tampoco, o sea, Nietzsche se consideraba apátrida, o sea, él decía que no era de ningún lugar, renunció prácticamente a su nacionalidad como alemán, o sea, no había nada realmente ahí político o ideológico, sino que hoy sabemos pues, que la hermana hizo un ejercicio muy potente, ¿no? De reinterpretación y manipulación de sus escritos, ¿vale? Bueno, pues está ahí la vida de Nietzsche. Respecto a las influencias nietzscheanas, pues bueno, en primer lugar tenemos que hablar de Arthur Schopenhauer, ¿vale? Schopenhauer, ahí está, el gran enemigo de Hegel. Bueno, pues Schopenhauer lo que viene a decir, o sea, forma parte de la corriente existencialista, y de lo que habla Schopenhauer es un término, un concepto muy importante, que es la voluntad, ¿no? La voluntad de vivir. Schopenhauer, también muy influido por el romanticismo, cree que hay algo irracional en el mundo, en la vida, que es lo que hace que las cosas sigan existiendo, y una especie de impulso, ¿no? Que no se puede traducir en términos científicos o en términos racionales, que es la voluntad. O sea,
la voluntad de seguir existiendo, de seguir en el mundo. Y por eso cada día nos levantamos y por eso pues, no nos gusta que la gente se muera, ¿vale? Pero incluso en las vidas más pésimas, incluso en la vida de las plantas y de los animales, siempre está presente esta voluntad por seguir existiendo. Vale, lo que pasa es que para Schopenhauer esta voluntad nos lleva al deseo, ¿no? Porque cuando tú estás viviendo, pues quieres vivir cada vez mejor. Entonces, continuamente estamos generando deseo hacia cosas que nos satisfacen, pero lo que dice Schopenhauer es que realmente, lejos de satisfacernos de verdad, nos produce mucha insatisfacción, porque el deseo conlleva cada vez más deseo. Cuando no queremos algo, lo queremos. Bueno, cuando no tenemos algo, lo queremos. Y cuando lo tenemos, queremos otra cosa. Entonces, la vida es una especie de continuo fluir de un deseo insatisfecho, ¿no? Y dice que Schopenhauer, pues que eso genera muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Hay soluciones como el arte, que nos tranquiliza un poco, concretamente la música, y hay soluciones en otras filosofías, ¿no? Como la filosofía oriental, de la cual Schopenhauer era muy admirador. Él consideraba que lo mejor era pues, llevar una especie de vida asceta, ¿no? Sí, de vida de ascetismo, ¿no? Quizá alejado, ¿no? de quizá todo el dolor, todo el sufrimiento, un poco en un estado similar como al estado de nirvana del budismo. Bueno, pues eso influye mucho en Nietzsche, sobre todo la idea de que hay algo que es irracional, que es lo que mantiene o lo que dirige la vida y el mundo y las cosas. Más influencias, pues ya hemos dicho la música de Richard Wagner. La cabalgata de la Valquiria es muy usado, muy recurrente en cine. Y entonces, bueno, pues ya veis un poco la fuerza, ¿no? el carisma de las obras de Wagner, y a Nietzsche le parecía que Wagner representaba exactamente lo que él buscaba, ¿no? Que era como un espíritu alemán pero auténtico, o sea, como desde las raíces, ¿no? Esa grandiosidad, esa cosa que para él se había perdido por completo. Wagner utilizaba muchos elementos de la mitología nórdica, de la mitología alemana, y a Nietzsche pues le alucinaba, o sea, le parecía que había dado el clavo con lo que él reclamaba para el arte alemán. Lo que pasa es que Wagner, ya pues con los años, empezó, según Nietzsche, a orientar sus creaciones hacia algo más comercial, porque estaba triunfando muchísimo en toda Europa, y a dejarse influir mucho pues, por un estilo más religioso, más cristiano, y es para eso Nietzsche pues, fue una traición completa. Considero que Wagner había perdido todo el valor que tenía, ¿no? Y pues decidió romper amistad con él. Así es Nietzsche. Bueno, más influencias, pues el mundo antiguo, Grecia, ¿vale? Nietzsche es un apasionado del mundo clásico, sobre todo del mundo griego, y bueno, pues autores como Heráclito, ya veremos por qué influyeron mucho en su filosofía. Autores de tragedias, ¿no? como Esquilo, por ejemplo, Homero, por supuesto. Él lo que va a intentar todo el rato es como recuperar un poco ese estilo que considera original, ¿no? de los griegos, que de alguna manera se ha perdido. Lo que sucede es que dice Nietzsche que todo cambió pues, con la filosofía de Sócrates, de Platón, que digamos que descubrieron una nueva forma de entender todo, entender el arte, el conocimiento, y ya no es, ¿no? lo que Nietzsche considera esa grandiosidad humana, que sí que se ve muy reflejado en todo el arte anterior al siglo V a.C., sobre todo el arte que expresa las tragedias griegas, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar un poco con el problema del conocimiento y la realidad. La palabra crítica, veis que se repite en todos los apartados, ¿vale? Efectivamente, Nietzsche va a hacer una crítica muy potente a la metafísica tradicional, a la metafísica occidental, ¿vale? Porque Nietzsche considera que desde Platón, Sócrates, quizás sería más bien el origen, porque sabéis que Platón y Sócrates, pues bueno, o sea, en ellos hay muchas ideas que son las mismas y que están muy relacionadas. Bueno, pues la historia es la historia de un grandísimo error que comienza, dice Nietzsche, con esa fatídica división de Platón entre
mundo inteligible y el mundo sensible. ¿Vale? Bueno, pues esa división fue fatídica, porque dice Nietzsche que al dividir la realidad, Platón lo que estaba intentando expresar es que hay una especie de realidad por encima de otra realidad, que esa realidad, que es pues, el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, es una realidad fija, estática, ¿vale? Para nada dinámica, completamente estancada, y que es la auténtica realidad, ¿vale? Esa realidad que no es la de nuestro día a día, es una realidad donde están pues, las esencias de las cosas inmutables, las ideas de justicia, de perfección, es para Platón lo auténtico, es para Platón lo verdadero, ¿vale? Y al dividir así la realidad, pues convierte en este mundo sensible en una especie de copia barata, chunga, de ese mundo inteligible, ¿vale? Y desprecia por completo ese mundo sensible donde vivimos habitualmente, ¿vale? O sea, recordáis, ¿no? Pues las copias, ¿no? De las ideas, los objetos del mundo, etc. Claro, y esto no es lo auténtico, o sea, esto no es lo verdadero, esto es lo falso, esto es lo engañoso, esta es la apariencia, ¿vale? Claro, Nietzsche dice, bueno, es que esto es muy grave, porque estamos como afirmando que el mundo de los hechos físicos y de la sensibilidad y de las cosas que se corrompen y que mutan es una cosa falsa, no es una cosa auténtica, ¿vale? Bueno, pues a esto a Nietzsche le parece muy grave, porque evidentemente lo que está es rechazando, ¿no? El mundo en el que nosotros realmente vivimos. Bueno, pues es que esa división permanece a lo largo de la historia de la filosofía. Si nos vamos, por ejemplo, a Kant, nos acordamos, ¿no? de que Kant pues, también distingue entre el noúmeno y el fenómeno. El fenómeno es lo que podemos conocer, ¿vale? Y el noúmeno es lo que está ahí, lo que no se conoce, lo auténtico en sí mismo. O sea, continuamente los filósofos están como dividiendo entre lo que es lo que es lo auténtico, lo que es las cosas en sí como tal, y luego lo otro, lo del mundo de los fenómenos, donde estamos aquí los seres humanos intentando sobrevivir día a día, ¿vale? Y esta división luego la va a reforzar mucho el cristianismo, hablaremos de ello, ¿no? Como también el cristianismo legitima esto, sí, claro, un mundo auténtico, que es donde están pues, las esencias, el alma, Dios, ese mundo auténtico al que tú irás después de pasar por este mundo que es transitorio para llegar a eso, ¿vale? Y esto no es lo auténtico, o sea, auténtico en el sentido de lo más valioso, lo verdadero, lo que le da el sentido a todo. Vale, ya me enciendo. Nietzsche llega a decir, con un tono muy irónico, ¿no? y muy como pues transgresor, que esa división o ese rechazo del mundo sensible proviene de una especie de resentimiento, ¿vale? Resentimiento del débil que no es capaz de vivir aquí, de aceptar la vida tal y como es, con sus cambios, con su fluir, etc. Y que está todo el rato buscando como una justificación superior de todo, ¿vale? Esa es para Nietzsche la gente débil, la gente frágil que no acepta su vida, ¿vale? Y que necesita imaginarse que hay otra vida, otra realidad superior que le da sentido a todo. Pero es un resentimiento, es como una especie de odio a la vida tal y como es, ¿vale? Bueno, pues es que resulta que para Nietzsche hay que vivir en la vida, ¿vale? Y la filosofía no puede hablarnos de las cosas que sirven para vivir, nos tiene que hablar de la vida, porque en el fondo la vida es lo único que tiene un valor y un peso incalculable en comparación con el resto de cosas. Bueno, pues esta corriente que defiende la afirmación de lo que tenemos, ¿no? de la vida entendida como emoción, como cuerpo, como sentimientos, como fluir, ¿no? O sea, como esas cosas que realmente son las cosas que vivimos, ¿no? En realidad, en nuestro día a día, bueno, pues esa afirmación es una afirmación vitalista, ¿no? La afirmación de quien quiere vivir esta vida no pensando en que hay otra cosa, otra realidad, etcétera, sino centrándose en su propia existencia individual, ¿vale? Y afirmando, o sea, afirmando significa reconociendo que sí, que esto es lo auténtico y que ya que estoy aquí, ¿vale? Voy a vivir dignamente, o sea, porque es que en verdad es lo único de lo que tengo seguridad, ¿no? Como tal. Vale, pues bueno, ya vemos que Nietzsche pertenece a la corriente del vitalismo. Vamos a ver que este vitalismo de alguna manera tiene que ver con la filosofía de Schopenhauer, pero es un vitalismo bastante positivo respecto al pesimismo, ¿no? de la filosofía de Schopenhauer. Vale,
Bueno, pues hecha esta crítica, vamos a criticar más cosas, ¿no? Porque ya que estamos. Crítica al lenguaje y a la ciencia. Bueno, lo que va a decir Nietzsche es que realmente la filosofía siempre se ha servido de conceptos, de términos, ¿no? Del lenguaje, para intentar como constreñir la realidad, ¿no? Como encorsetarla. O sea, hay una especie de creencia, dice Nietzsche, ¿no? que viene ya desde el... Aquí, es que ¿dónde está Sócrates? ¿No? Aquí Sócrates. Sócrates es para Nietzsche el mal tremendo, ¿vale? Esto es Sócrates. Dice Nietzsche que Sócrates era tan feo que no voy a ser griego, lo feo que era, ¿vale? O sea, ya veis el tono burlón, claro, o sea, con Sócrates y con Platón llega todo lo malo, porque aparece esta idea, ¿no? de que el mundo, de que esto es la realidad, y que la realidad es fija, y que nosotros a través de nuestro lenguaje podemos representar la realidad, y podemos representarla fielmente. O sea, nosotros utilizamos el lenguaje para referirnos al mundo, y será entre ellos una relación de identidad. O sea, mis palabras corresponden con las cosas del mundo, tal y como son. Perfecto. Y además los podemos utilizar todos y nos entendemos. Bueno, pues Nietzsche va a ser bastante crítico con esto. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el lenguaje como que atrapa las realidades, ¿vale? Vais a entenderme ahora. Sobre todo esos términos, ¿no? Filosóficos, como por ejemplo, vamos a poner aquí, causa, finalidad, ¿vale? O sea, estos términos que intentan como representar una realidad de manera muy fija y sin posibles variaciones en la percepción de esa realidad. Pero es que para Nietzsche, ¿vale? La realidad, voy a poner aquí, es completamente cambiante. Realidad cambiante. ¿Esto qué significa? Que frente a esta visión de que nosotros podemos conocer el mundo tal y como es, y además lo conocemos a través de un lenguaje que se identifica con las cosas tal y como son, Nietzsche dice que la realidad es muy cambiante y sobre todo es muy relativa a la persona, ¿vale? Que realmente tú percibes la realidad no de una manera fija, ¿no? Sino a través de lo que va a llamar él, pues, intuiciones, o a través de perspectivas. Es decir, que esto va a tener mucho que ver luego con Ortega, que en realidad, o sea, es para conocer el mundo es muy importante tu vivencia y tu encuentro con el mundo, y lo que tú has vivido, y lo que sabes, y lo que te gusta, y cómo te has criado, etc. ¿Vale? O sea, que, por ejemplo, tú cuanto más sabes de algo, pues más vas a poder apreciar o percibir algo. O sea, yo, por ejemplo, una persona que sabe mucho de, yo qué sé, pues de baile, ¿vale? Un experto en baile, claro, pues va a tener una sensibilidad especial, y cuando alguien baile va a apreciar unas cosas que yo no voy a apreciar, que yo soy un pato mareado. Entonces, o sea, esa apreciación de pues esos movimientos, esa sutileza, esa cosa, pues yo no la voy a percibir, y no por nada, simplemente pues porque yo me he movido en otros ámbitos y no tengo esa apreciación del baile como tal. Entonces, una persona realmente puede llegar a conocer la realidad de una manera distinta a otra, ¿vale? No hay como una especie de cosa fija, estática, ¿vale? Dice Nietzsche. Sino que la vida o la realidad tiene más que ver con intuiciones, con perspectivas, con lo que tú has vivido y con lo que tú interpretas de algo, ¿vale? Claro, y el problema es que el lenguaje como que al fijar los conceptos, al decir esto significa esto, ya estás como aprisionando la realidad. Esto significa eso, dice Nietzsche, bueno, para unas personas, pero es que para otra persona puede quizá tener un sentido algo distinto en función de unas vivencias, y ya estás como encorsetando una cosa con esa palabra, y ya está, y no se puede salir de ahí, ¿vale? Bueno, lo que viene a decir Nietzsche, voy a borrar un poquito, es que, realidad cambiante, es que el lenguaje se va creando a través de metáforas, ¿vale? Bueno, es decir, cuando pues aparecen nuevas cosas que nombrar, normalmente se utilizan metáforas para describir los hechos, ¿no? Lo que sucede en el mundo. Pero claro, esas metáforas, o sea, la palabra te recuerda a otra cosa que tiene que ver con eso, entonces lo llamas de esa manera. Esas metáforas, dice Nietzsche, pues son metáforas que unas personas en un momento determinado, por unas vivencias, pues utilizan, ¿vale? Pero esas metáforas, dice Nietzsche, que el problema es que se fosilizan, porque ya como que solo puede significar esa cosa, de esa manera, esas vivencias que tuvo esa persona que le puso el nombre. Claro, y si para mí esa cosa, ese objeto, eso
es distinto. Bueno, pues si para ti es distinto, te fastidias, porque esa metáfora ya está fosilizada y ya como que hemos entendido esa metáfora fosilizada como la verdad y como lo que tiene que ser, ¿vale? Porque ya no, o sea, no es que tú puedas interpretarlo, es que esa metáfora se ha quedado, ya está, y todos tenemos que utilizarla de la misma manera. Hay un ejemplo que pongo en los apuntes, que es el ejemplo de la depresión, ¿no? Que está muy bien, porque claro, el término depresión es un término médico que se emplea para representar, pues, o para explicar un estado emocional que, ¿por qué es depresión? Porque hay como una especie de depresión. Esto es una metáfora del terreno, pues en vez de depresión del terreno, depresión emocional significa como que baja, ¿no? la emoción o el estado emocional. Claro, en realidad eso es una metáfora de un grupo de médicos que entendieron así la depresión o ese estado, pero la depresión puede vivirse de muchas maneras distintas y que una persona con depresión no sienta esa bajeza emocional, sino que sienta pues otras cosas o entienda o sea, las vivencias sean distintas a una bajeza emocional, sino que sean pues como una negrura, como no sé, cosas así, ¿vale? Pero el problema es que ya al decir depresión, porque esa metáfora, al utilizar las personas en relación con la depresión, ya está, se ha hecho que las cosas tengan que ser así y punto. Y dice Nietzsche que hay muchas vivencias distintas, ¿vale? Entonces, el lenguaje son metáforas fosilizadas e impiden, ¿no? Esto de la vida, o sea, las intuiciones vitales, personales de las cosas. Vale. A ver, alguna cosilla más. Claro, dice Nietzsche. Bueno, no, vamos a dejar aquí un poquito. Espera. Vale. Esto un poco respecto a... Ah, sí, el tema de la ciencia. Claro, el asunto es que la ciencia de alguna manera está haciendo lo mismo, ¿vale? ¿Qué hace la ciencia? La ciencia es un saber que se posiciona por encima de todo saber, que lo legitima, ¿no? Que todo, porque es un saber demostrable, y racional, y científico, y pum, vale, claro. Entonces dice Nietzsche, es que aquí la ciencia está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pues indicarnos que hay una cosa verdadera y una cosa falsa, y que tú pues, puedes distinguir lo verdadero de lo falso, y lo verdadero es esto, y lo falso es esto, ¿vale? Lo que no es aceptado por la comunidad científica. Claro, pero es que está aplicando de lo mismo, de tratar como de imponer un modelo de conocimiento frente a otras formas de saber, otras formas de conocer las cosas. ¿Sabéis que en el siglo XIX, no os lo he dicho, se desarrolla el positivismo, ¿no? Que es una corriente filosófica que considera que solo el conocimiento científico es auténtico conocimiento, fiable, etc. Nace también con el positivismo la sociología contemporánea, como el estudio científico de la sociedad. Y claro, pues esto a Nietzsche pues tampoco le va a molar nada, porque es un poco la misma idea, ¿no? De que hay cosas fijas y estables y tiene que ser esto, y estas leyes funcionan así, fijas para todos, y Nietzsche dice, bueno, a ver, señor, espérese, ¿vale? Para Nietzsche hay otras formas de acceder a la realidad que no son la ciencia, por ejemplo el arte. El arte, para Nietzsche, es una forma de acercarte a unas realidades a las que no te puedes acercar quizá con ciencia, o con ese lenguaje, ¿no? Fijo de metáforas fosilizadas, o sea... la música, o sea, muchas veces si tú quieres, por ejemplo, conectar con tus emociones, suele ser más efectivo pues escuchar música o leer un poema a estudiarte un tratado de psicología, ¿no? O sea, quiere decir que muchas veces hay cosas que donde la ciencia no nos puede decir nada, incluso nos puede confundir más. Hay otras formas de acceder a la realidad, de intuir las cosas tal y como son, ¿no? O sea, pintar un cuadro o componer una canción, o sea, que nos pueden hablar de la realidad mejor en muchos contextos que la ciencia, que la racionalidad perfecta y maravillosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí un poco la crítica hacia la ciencia. Vale. Dicho esto, a ver, técnicamente aquí terminaría el problema de la realidad, del conocimiento de la realidad. Lo que pasa es que vamos a introducir aquí también la crítica al arte que hace Nietzsche, ¿vale? Al arte occidental, a través de su teoría estética, porque sabéis que pues, en Levant nos entra una parte de estética, pero es que todo está muy relacionado de Nietzsche y tendríamos que mencionarlo. Yo recomiendo hacerlo al final o al principio, pero no mezclarlo de por medio, ¿vale? Bueno, la primera obra importante de Nietzsche es el nacimiento de la tragedia. En el nacimiento de la tragedia lo que explica precisamente es cuál es el origen de la tragedia griega, tan sumamente admirada por Nietzsche y valorada, ¿vale? Por él. Entonces hacen un estudio genealógico, o sea, rastrea un poco los orígenes, ¿no? Y se da cuenta de que la tragedia griega nace de el culto a Dionisio. Dionisio es el dios, bueno, Dionisio es el dios del vino, el dios del desenfreno, de la desmesura,
de los banquetes, ¿vale? Entonces la tragedia nace como culto a este dios, es decir, culto a Dionisio, ¿vale? Pero también, o sea, en esas tragedias hay elementos de culto a otro dios que es el dios Apolo, ¿vale? Bueno, pues en las tragedias griegas dice Nietzsche que tenemos constantemente, no, continuamente, pues estos dos dioses, ¿no?, que representan formas de entender la vida, que son lo dionisiaco y lo apolíneo. Dionisios y Apolo, ¿vale? Bueno, pues la tragedia griega era una especie de fusión entre ambas, quizá, ¿no?, dándole mucha importancia y reconociendo el valor de Dionisio. Vamos a ver con qué se identifica cada dios. Bueno, pues Dionisio, lo dionisiaco, tiene que ver con la pasión, con lo irracional, con la desmesura, con el desenfreno, vamos a poner aquí, ¿vale? Y para Nietzsche se expresa muy bien en géneros como la música, porque también lo difuso o la multiplicidad, ¿no?, la variedad, el descontrol. Dice que la música representa muy bien lo dionisiaco porque en la música tenemos como muchos elementos, ¿no?, las notas y las armonías y los instrumentos que se unen de manera armónica para generar algo precioso, pero hay como un caos en sentido de muchísimas cosas, ¿no?, que se unen, ¿no?, y que se convierten en música, o sea, en una unidad. Entonces eso es muy dionisiaco, ¿vale? Y mientras que lo apolíneo, o lo que representa al dios Apolo, tiene que ver con la proporción, con el orden, con el equilibrio, con el control, ¿vale? O sea, ya cero fiestas y juergas y desmesura y descontrol, sino más pues proporción, orden, equilibrio, racionalidad, ¿vale? Armonía, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que lo apolíneo, o las características del dios Apolo, se ven muy bien reflejadas en artes como la pintura, como la escultura, ¿no?, porque la escultura pues tiene que seguir unas medidas y unas proporciones concretas, etc. Y se aprecia muy bien en esos géneros, bueno, en esas artes. ¿Qué sucede? Dice Nietzsche. Bueno, en la tragedia griega se ven muy bien elementos de ambos, porque por ejemplo la música, el coro, ¿no?, representa siempre lo dionisiaco, ese momento de emoción máxima, pero luego en las tragedias griegas también tenemos la racionalidad en los personajes, en los diálogos, ¿no?, en las tramas, etc. Entonces está como perfectamente armonizado lo dionisiaco con lo apolíneo en la tragedia griega. Pero ¿qué sucede? Dice Nietzsche. El problema llega una vez más de la mano de este señor, ¿no?, que trata de imponer la racionalidad, ¿no?, como el bien y lo absoluto y la verdad y la verdad universal y no sé qué, y de repente a partir del siglo V antes de Cristo, dice Nietzsche, el arte empieza a menospreciar o a rechazar el culto dionisiaco para valorar y subordinar, ¿no?, lo dionisiaco a lo apolíneo, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento empieza a rechazarse todo esto y se empieza a valorar aquello que tiene que ver con la proporción, con el orden, con el equilibrio, y el arte se convierte completamente apolíneo, ¿vale? En orden, mesura, proporción. Y, bueno, de hecho, en el oráculo de Delfos me parece que había una inscripción que decía, que es que refleja muy bien ese espíritu que denuncia, ¿no?, Nietzsche después del siglo V, que dice algo así como odia la ibris, ama el límite, ¿no? La ibris es como la furia, el descontrol, y el límite pues es el límite, ¿no? Entonces es un poco esa idea. Se empieza a imponer esa idea y el arte empieza a ser completamente apolíneo y las tragedias pierden su tono así dionisiaco para ser muy armónicas, muy perfectas, muy ordenadas, muy tal. Bueno, pues todo el arte desde el siglo V hasta nuestros días es herencia de ese culto apolíneo, ¿vale? Todo, prácticamente. Y hemos olvidado esto. Vale. Bueno, pues Nietzsche reclama un nuevo arte, una nueva cultura que entienda
o que fusione de nuevo ambos elementos. No es, no es que todo tenga que ser dionisiaco para nada en Nietzsche, simplemente que se ha perdido ese matiz bueno, pues que es que hacía el arte griego realmente especial y realmente valioso. De repente Nietzsche encuentra a este señor, al señor Wagner, que hace unas óperas maravillosas que también tienen un espíritu ahí dionisiaco fabuloso, y Nietzsche se emociona muchísimo porque dice, madre mía, pues es que vuelve aquí Dionisio, pero de repente cambia un poco la orientación de la ópera Wagner, entonces Nietzsche pues se enfada, ¿no? Y un poco dice, vale, pues ha pasado lo mismo. Lo que reclama, ¿no? Nietzsche es una especie de arte alemán que vuelva a esa esencia. O sea, claro, ¿por qué las críticas al nacimiento de la tragedia? Porque está diciendo que esto es maravilloso y que los alemanes ya no tienen nada de eso, ¿no? Pues esa pérdida, ¿no? de lo apolíneo. Bueno, o sea, perdón, de lo dionisiaco. Vale. Elementos comunes, ¿no? de esta primera parte de la filosofía de Nietzsche, pues crítica por todos los lados. Vamos a ver si en la segunda parte sigue esta crítica, claramente se va a dirigir hacia la moral tradicional, y si hay solución, si hay alguna manera de recuperar eso que se perdió, ¿vale? Y hasta aquí la primera parte.